Para finalizar el tema de incertidumbre en las mediciones, vamos a ver un ejemplo de aplicación donde usaremos el proceso general para la estimación de la incertidumbre. Veamos el ejemplo. Modelo físico. Determinación de la masa de ampollas, frascos y pipetas de vidrio en un rango de 1 a 6 gramos por método de cero con una balanza House triple brazo en condiciones controladas de temperatura y humedad y en ausencia de vibraciones y corrientes de aire. Podemos ver cómo este modelo físico nos está dando todos los detalles necesarios para realizar la medición y la descripción completa del mensurando y del sistema que vamos a utilizar, así como los rangos en los que vamos a hacer las mediciones y las condiciones ambientales. Esto es lo que se espera de un modelo físico. El modelo matemático nos indica cómo obtenemos nuestros resultados de medición. En este caso, como el equipo nos da directamente el resultado, vamos a ver que la fórmula es la masa que estamos midiendo es igual a M sub A, que es el valor que medimos de la masa, el resultado que nos da la balanza, menos un error, que este error se debe al proceso de medición. Determinemos ahora las fuentes de incertidumbre. Con respecto al equipo tenemos la resolución de la balanza, la estabilidad de la balanza, que es el comportamiento de la misma o de su incertidumbre a través del tiempo, la incertidumbre propia de la balanza, el valor actual de incertidumbre de ese equipo. Tenemos el error de apreciación del operador, porque al ser una balanza de cero hay una lectura que depende del operador, cosa que no pasa cuando tratamos con una balanza electrónica que nos da de una vez el resultado, ¿ok? Y tenemos, por supuesto, la dispersión de los datos. Vamos a medir la masa en condiciones de repetibilidad y eso luego vamos a calcular su promedio y su desviación estándar. Para evaluar la incertidumbre estándar, necesitamos conocer los coeficientes de sensibilidad. Como dijimos anteriormente, eso se obtiene derivando el modelo matemático con respecto a cada una de las variables. Veamos acá. C sub m, que lo vamos a llamar este coeficiente, a todo lo que tiene que estar relacionado con la medición en sí, con la medición de la masa. Ese sería entonces la fórmula matemática, que es M sub A menos G sub M, derivada con respecto a la masa. Y esto nos da un valor de 1. En este caso es bastante sencillo porque es una medición directa. Cuando hay cálculos asociados, que hay más de una variable que influye en la incertidumbre, entonces se complica un poquito más a nivel matemático, pero por lo general son derivadas bastante sencillas. Con respecto al error, este coeficiente va a estar asociado a la incertidumbre o las estabilidades de la medición como tal. Y igualmente vamos a derivar el modelo matemático con respecto al error y esto nos da menos 1. Evaluemos ahora la incertidumbre estándar considerando cada una de las fuentes de incertidumbre. Comencemos por la estabilidad del equipo. ¿Cómo vamos a evaluar la estabilidad del equipo? Acá tenemos que hay una serie de datos de calibración, la incertidumbre de las últimas calibraciones. Tenemos exactamente 4 datos para el certificado actual, el de 2014, 2013 y 2012. Lo ideal es tener esta información. En caso de no tenerla, de no poseerla, vamos a tener que utilizar información del fabricante, si es un equipo nuevo o si es un equipo al cual no tenemos la información de sus calibraciones anteriores, entonces tomaremos como base el error máximo permitido. Pero en este caso, sí tenemos los valores. Fíjense ustedes, tenemos los valores de certidumbre expandida que nos reportan el certificado de calibración y nos dicen que fueron calculados con K igual 2 para un 95% de confianza.
Debemos, vamos a decir, desexpandir estos resultados porque si no estaríamos castigando nuestra incertidumbre. Entonces vamos a dividir entre el valor de K y tendríamos lo que sería el valor de la incertidumbre combinada cuando el ente que nos hizo la calibración realizó los ensayos. Tenemos entonces los 4 valores y vamos a sacar promedio, desviación estándar de los mismos. Aquí están los resultados como tal expresados. El otro factor que tenemos que considerar es el de t de student, que como dijimos anteriormente, depende del tamaño de la muestra. Aquí tenemos reportado cuáles son los valores para cada tamaño. Tenemos desde n igual 2 hasta n igual 9. A partir de n igual 10, el valor de k es 1, siempre. Entonces, aquí vemos que tuvimos unas muestras de 4, por lo tanto, nuestro t de student es 3.18 y nuestro t para el cálculo de la incertidumbre es 1.6 y lo utilizamos en la fórmula para calcular la incertidumbre, la que corresponde a la estabilidad. Ahora vamos a calcular la contribución de la incertidumbre debido a la repetibilidad o a la dispersión de los datos. Se tomaron una serie de valores, no están aquí expresados, pero se midieron 16 veces las masas, se sacó el promedio y la desviación estándar. Tenemos un promedio de 5.0788, que ese será nuestro valor medido, que expresaremos luego en los resultados, y una desviación de 0,0649 gramos. Calculamos la incertidumbre para la dispersión. Como n es igual a 16, el valor de t es 1 y obtenemos ese valor de 0.162 gramos. En esta tabla podemos ver de forma general la contribución de todas las fuentes de incertidumbre. Tenemos entonces una columna con la fuente como tal, el origen de la información en una segunda columna, luego la distribución de probabilidad, el valor de la incertidumbre estándar para esa fuente y los coeficientes de sensibilidad. Podemos ver que todas aquellas fuentes que tienen relación con la incertidumbre, es decir, con el error de medición, tienen el coeficiente -1. Estos son la estabilidad de la balanza y la incertidumbre de la balanza. El resto de las fuentes tienen que ver con el proceso en sí de medición, como son la resolución de la balanza, el error de apreciación del operador y la dispersión de los datos. En la primera fila vemos la resolución de la balanza. La resolución como tal la podemos ver de forma directa, es observación directa. Su distribución es rectangular, como habíamos hablado anteriormente, a menos que por experiencia podamos decir algo diferente sobre el equipo de medición. Vamos a asumir que la resolución es una distribución rectangular y entonces calculamos su contribución a la incertidumbre. Al ser por observación directa, dividimos entre raíz de 12 el valor de la resolución, dándonos 0,002. La estabilidad de la balanza ya la calculamos y reportamos acá el valor que obtuvimos. La incertidumbre de la balanza se obtiene del certificado de calibración, al igual que la estabilidad. No le asociamos ningún tipo de distribución, ya que es un valor directamente reportado y tenemos 0,004, que como vimos anteriormente es la incertidumbre combinada. Fue cuando el valor de incertidumbre reportado en el equipo lo dividimos entre el valor de K. El error de apreciación del operador en este caso es igual a una distribución rectangular porque se obtiene de observación directa y vamos a tomar como que es igual a la resolución porque no puede haber un error mayor por parte del operador que la resolución del equipo. Hay algunos casos donde se puede determinar que esta es menor o mayor, pero en líneas generales vamos a tomar es la misma resolución del equipo, pero tenemos que insertar el error de apreciación del operador cuando la lectura no es directa, por ejemplo, cuando no es con un equipo digital.
Por último, tenemos la dispersión de los datos, que es una medición directa, tiene distribución normal y ya previamente la calculamos. Entonces, tenemos ahora todas las fuentes de incertidumbre con su respectiva contribución y todos los coeficientes de sensibilidad, que en este caso son 1 o menos 1. Pasamos entonces a calcular la incertidumbre estándar combinada. En este caso, cada uno de los coeficientes de sensibilidad lo multiplicamos por el valor de la incertidumbre estándar que ya determinamos y lo elevamos al cuadrado. Esto lo hacemos porque en algunos casos los coeficientes son negativos. Luego sumamos todos esos valores y, por supuesto, como fueron elevados al cuadrado, entonces debemos sacar la raíz para que tengan la misma unidad de medida original. Multiplicamos por K, que en este caso vamos a colocar K igual 2 para obtener la incertidumbre expandida, y expresamos el resultado como el valor que medimos, que ya lo vimos anteriormente, el promedio de las 16 mediciones, más o menos el valor de la incertidumbre expandida. Entonces ya tenemos nuestra estimación de incertidumbre. Ahora quedaría comparar este rango de valor medido, más o menos la incertidumbre, con las especificaciones para tomar decisiones, como lo vimos en la primera parte de estos videos de incertidumbre en las mediciones. Esto es todo con respecto al tema de incertidumbre en las mediciones. Para resolver cualquier duda, estaremos en contacto a través del foro de consulta. Muchas gracias.